Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3D Collective. En el vídeo de hoy vamos a estudiar un tema que me habéis pedido muchos de los seguidores del canal. Va a ser un vídeo muy sencillo, pero que puede ser importante. Vamos a estudiar cómo debemos configurar un material PBR, un material escaneado de las fuentes más habituales, como pueden ser Textures.com o como pueden ser Kixel Megascans o similares. En estos sitios, cuando compramos un material, nos ofrecen una serie de mapas y es importante que sepamos cómo se deben utilizar correctamente para evitar problemas. Además, estudiaremos cómo podemos encontrar el mejor compromiso entre calidad y rendimiento, ya que en muchas ocasiones, para alcanzar resultados como los que se ven en estos renders, por ejemplo esta piedra que tenemos aquí, necesitamos recurrir a mapas de desplazamiento. Y esto puede tener una repercusión muy grande sobre nuestra escena. Estudiaremos, por lo tanto, cómo podemos conseguir un buen equilibrio entre calidad y rendimiento. Así que sin más, vamos a comenzar con este tutorial. Antes de comenzar a crear nuestros materiales PBR y de analizar qué errores podemos cometer con las texturas, creo que es importante que tengamos claro dónde podemos conseguir estas texturas. Hay bastantes sitios en Internet donde podemos comprar tanto materiales PBR como texturas sueltas. Sin embargo, no son tantos los sitios donde realmente podemos adquirir material de calidad. Y a la hora de crear una imagen realista, tener un material fiel a la realidad es extremadamente importante. Así que vamos a analizar algunos de los sitios más habituales y a discutir si son o no interesantes. Tenemos que mencionar obligatoriamente Kixel Megascans por ser probablemente, al menos en mi conocimiento, la librería más extensa que podemos encontrar ahora mismo de superficies. Tienen ahora mismo 16.647 assets entre modelos 3D, decals, superficies, etc. Y eso, solamente por eso, ya es una galería que merece mucho la pena. Además, probablemente de todas las que vamos a analizar es la más económica de todas. Ya sabéis que tenemos una licencia gratuita para Unreal, pero para todo lo que no sea Unreal, es decir, para proyectos en 3D Studio Max, estos assets tienen un coste, pero ese coste es muy bajo, llegando a ser la licencia indie que tienen para estudios pequeños, pues una superficie te cuesta aproximadamente 50 céntimos, que cuando empecemos a ver los precios de otras webs vais a ver que es extremadamente bajo. La calidad es bastante buena, sobre todo se nota que el postprocesado del albedo es muy bueno, que el escaneo está bien hecho, pero no es la más alta que podemos encontrar en el mercado. Hay sitios con texturas de mayor calidad de las que podemos encontrar en Kixel Megascans. Es decir, parece ser que han priorizado la magnitud, el volumen de escaneo, por encima de tener una calidad extraordinaria. Y honestamente creo que no es una mala decisión, porque eso nos permite ofrecer un abanico de posibilidades enorme. Y además, la calidad llega a un punto donde tampoco es necesaria, es decir, tener texturas de 32K puede ser útil para algunos artistas o para algunas industrias, pero para el contexto de la visualización arquitectónica suele ser algo que no necesitamos. Nosotros normalmente necesitamos texturas de gran tamaño, es decir, de gran superficie en el mundo real, pues de 3 o 4 metros, y normalmente con un máximo de 8K solemos tener suficiente. Así que con Megascans yo creo que tenemos un gran abanico de texturas de muy alta calidad. Suelen ser texturas como más sucias, más envejecidas, y por lo tanto para algunos proyectos no nos servirán, pero tenemos un abanico importante de posibilidades. Luego tenemos Textures.com. Textures.com es una web también que todos conoceréis, es la que hemos usado muchos sobre todo para la parte de fotografías. Veis que aquí tenemos unas texturas que son simplemente fotos y que durante muchos años las hemos utilizado cuando no teníamos acceso a material escaneado de alta calidad. Esto sigue siendo válido para algunos casos, pero lo que yo quiero mostraros hoy, en lo que me quiero centrar, es en su librería de material escaneado, porque estamos hablando de materiales PBR de la máxima calidad. Esta librería es relativamente pequeña, aunque está creciendo de forma bastante importante, y tenemos acceso a unos 660 y algo, 668 materiales escaneados que, bueno, están bastante bien. Algunos los han tileado, los han hecho de mayor tamaño, lo cual está muy bien. El inconveniente frente a Megascans es que tenemos mucha menos variedad. La calidad de estos escaneos es bastante alta y de hecho en algunas ocasiones será superior a Megascans. Nos podemos encontrar algunos escaneos con resoluciones, por ejemplo, de hasta 16K, que nos permitirá tener mayor detalle.
Los albedos se ven correctos, los mapas de desplazamiento se ven correctos y los mapas de normales también, así que me parece que es un muy buen lugar para descargar material escaneado. Luego tenemos que mencionar obligatoriamente a Friendly Shade por ser probablemente pues, uno de los lugares que ofrece mayor calidad y texturas de mayor tamaño, de mayor resolución ahora mismo en el mercado. El único inconveniente que tiene la web de Friendly Shade es que tiene poco material, es decir, tiene pocos escaneos. No sé si estarán trabajando en añadir o en incrementar su librería, yo creo que sí, porque he visto en sus redes sociales como que hay movimiento en torno al desarrollo de una plataforma, entonces es posible que nos sorprendan en un futuro no muy lejano con incrementar la cantidad de material escaneado y eso sería muy interesante porque son materiales de muy alta calidad. Si podemos encontrar lo que buscamos, pues perfecto. Los costes ya son mucho más altos que los de Quixel Megascans, pero tenemos acceso a texturas de muy buen tamaño. Y los costes de textures.com pues depende un poco del modelo de suscripción que tengáis. Yo tengo el modelo de 64 euros al mes y con eso tengo acceso a descargar un montón de texturas. Si en otro vídeo quizá puedo discutir las comparativas de precio, yo las tengo hechas y bueno, me sale bastante bien. Casi todos los sitios que voy a comentar al final en cuanto a costes salen similares, quitando Megascans que sale ridículamente barato. Luego tenemos otro sitio que se llama Exorbitart. Aquí ya entraríamos dentro de webs como más pequeñas, webs especializadas quizás, que no tienen la capacidad de sacar igual una librería con miles de assets, pero que tienen algunos materiales que pueden ser interesantes. No he probado todas las texturas de Exorbitart, apenas he comprado una o dos, pero me han parecido de buena calidad y por eso lo quería mencionar. Bueno, pues es otro lugar donde, oye, si no encontramos en nuestra librería a la que estamos suscritos lo que estamos buscando, igual nos puede compensar venir aquí y tratar de encontrar el material que nos interesa. En cuanto a costes, pues está un poco en la media del resto de webs, que serían, pues en este caso, entre los 9 euros y los 29 euros, dependiendo del tipo de licencia que vayamos a contratar. Bueno, pues un estudio normal se moverá entre estos 4 o 8K y rara vez necesitaremos los 16K. Aquí no tenemos acceso a texturas de 32K, como en algunas ocasiones en otras páginas, pero esto suele ser más que suficiente. Otro lugar que quiero mencionar es Texture Supply. Es una página web también de un artista independiente que trabaja con Johannes, un artista muy famoso también en el mundo de la visualización arquitectónica, y hace la verdad unas texturas muy interesantes porque son pues las típicas texturas que necesitamos en visualización arquitectónica, pero a unas resoluciones monstruosas. Por ejemplo, aquí tenemos una textura a 30K. Los costes son altos, obviamente, pero es difícil encontrar texturas de esta resolución, por ejemplo, en una plancha de madera como esta que tenemos aquí. Así que, oye, si es justo lo que necesitamos, para un estudio puede ser muy interesante. Tiene muy poquito material de momento, pero el que hay es bastante confiable, es de muy buena calidad. Y luego ya tenemos otros sitios de textura que honestamente, en mi opinión, no son de la máxima calidad, pero que hay que mencionar pues, por diversas razones, ¿vale? Primero tenemos Polygon. En mi experiencia he comprado algunos assets aquí. Bueno, pues no, digamos que no es mi favorito, tiene algunas cosas que no me terminan de convencer y sobre todo la mayoría de los assets son hechos con Substance Designer y ya sabéis que aunque parezca que no, se nota. Un ojo experimentado es capaz de ver rápidamente la diferencia entre un asset creado de forma procedural y un material que proviene de la vida real porque ha sido escaneado. No obstante, hay mucha gente que le gusta este sitio porque tiene bastante material, tenemos más de 4.000 assets y es bastante económico. Luego tenemos un sitio completamente gratuito que es Polyhaven. Polyhaven son los responsables detrás de HDRI Heaven, que ya sabéis que son HDRIs de bastante buena calidad, y también de Model Heaven, que tienen modelos gratuitos en 3 dimensiones. Más orientado quizás al mundo de los videojuegos, y las texturas en este sentido pues no están mal. Si no podemos encontrar en ningún otro sitio las texturas, o si nos sirve porque quizá es para algo no muy importante que se va a ver en el fondo de nuestro proyecto, pues esta página web puede estar bien. Pero no son las mejores texturas del mundo. Por lo poco que he podido analizar, pues no están muy bien hechos los albedos, por ejemplo. Se ve que han sido reconstruidos o tamponeados o quizá les han hecho un delighting un poco extraño. No sé, no me terminan de convencer. Y luego los mapas de desplazamiento también tienen algunas cosas extrañas. Ahora analizaremos brevemente qué tiene que tener cada una de las texturas para que las consideremos de alta calidad. Luego también tenemos un sitio completamente gratuito con licencia Creative Commons 0, que es Ambient CG, que tenemos pues esto, una serie de texturas
que lo bueno que tienen es que son completamente gratuitos y con licencia de Creative Commons que podéis utilizar en cualquier circunstancia. Y bueno, pues podría ser útil para proyectos académicos, proyectos personales o cosas que queráis quizás compartir en la comunidad, etc. Y bueno, hay una variedad, no son de una calidad tampoco comparable a los otros sitios que hemos analizado previamente, pero son texturas gratuitas. Y luego mención aparte quiero hacer a Arrowway. No lo voy a considerar en este sentido como texturas escaneadas, porque la mayoría de las texturas que hace Arrowway son más planas, con un relieve menor y probablemente están utilizando Photometric Stereo en lugar de fotogrametría para el escaneo, pero es un sitio que tenemos que mencionar porque pues, ha estado con nosotros siempre, es decir, este es un lugar de compra de texturas habitual, y el último pack que han lanzado, los últimos 4 packs que han lanzado, que se llaman Design Craft, tengo que decir que están muy bien. Además tienen costes, pueden parecer elevados, pero claro, cuando compras un kit por 139 y te llevas a casa un montón de texturas, suele merecer la pena. Entonces, estos últimos 4 packs son muy recomendables, yo los he comprado y me parecen recomendables. Creo que están bien y que nos pueden ofrecer una gran calidad por nuestro valor. Pero son eso, texturas más planas, como maderas, por ejemplo, o cuero, telas, etc. Y las texturas viejas de Arrowway, a pesar de que no son PBR, es decir, no siguen un criterio de creación de materiales actual, están un poco viejas en ese sentido, siguen siendo muy valiosas simplemente por la resolución. Es decir, nos encontramos fotos de hormigón, por ejemplo, de resoluciones muy grandes. Y eso, por sí mismo, ya es muy valioso, porque si tenemos que mapear una fachada de 6 metros o de 10 metros, tener texturas de alta resolución siempre ha sido muy útil. Pero es importante hacer esa distinción entre lo que serían superficies escaneadas mediante normalmente fotogrametría del mundo real y lo que serían quizás otro tipo de texturas. Y luego algunos sitios que pueden ser puntualmente útiles, pero yo en este vídeo me voy a concentrar fundamentalmente en analizar modelos o materiales escaneados de Textures.com y de Quixel Megascans. También podemos quizás, si veo que el vídeo no se extiende mucho, analizar uno de Exorbitart. Así que vamos a ver cómo deberíamos de configurar estos materiales dentro de 3ds Studio Max y V-Ray. Vamos a comenzar con Megascans. Ya sabéis que podéis hacer uso de la herramienta Quixel Bridge, que es un explorador que instalamos en nuestra máquina para poder mandar directamente los assets a 3ds Studio Max. Sin embargo, en cuanto a materiales, nos manda los assets, o sea, nos manda las texturas, lo cual está bien, pero no queda bien configurado el material. Así que yo lo voy a hacer desde cero, luego vosotros en casa pues podéis mandarlo con Bridge y luego simplemente retocar las propiedades del material para que quede correctamente configurado. Vamos a probar esta textura, ya la tengo previamente descargada y vamos a ver un poco lo que recibimos cuando compramos una de estas texturas. Cosas que tenemos que analizar para distinguir si este material es de alta calidad o no. Lo primero es que cualquier material escaneado que se precie debe de tener una textura de albedo donde no haya sombras visibles. Es decir, cuando fotografiamos algo en el mundo real, casi siempre tiene sombras. Haya o no haya sol, por lo menos si hay un día nublado, pues se proyectarán sombras un poco más quizás borrosas, un poco más tenues, y por lo tanto el albedo es una textura donde se deben utilizar ciertas técnicas como la polarización cruzada, con flashes de alta potencia, para tratar de eliminar al máximo los restos de sombras visibles en nuestra textura. No siempre se puede conseguir, es decir, si la textura es una textura con grietas muy pronunciadas, igual incluso aunque llevemos nuestros flashes no se puede conseguir, pero es importante que tenga este aspecto. Es decir, no vemos aquí sombras. Las sombras las tiene que computar el motor de render. No tiene que ser algo que esté, digamos, presente en el albedo. Así que en este sentido las texturas de Megascans nos ofrecen una buena calidad. Otra cosa que podríamos discutir aquí es acerca de la nitidez, es decir, podemos analizar nuestra textura al 100% de zoom y ver si tiene suficiente nitidez, porque que una textura sea de 8K no significa que tengamos 8K de información nítida. Podemos tener 8K de píxeles borrosos y por lo tanto quizás sería mejor una textura de 4K pero nítida. En cuanto a las texturas de Megascans, obtenemos una nitidez promedio, pues están bien. Otro mapa muy importante que debemos de tener siempre cuando trabajamos con material escaneado es nuestro mapa de desplazamiento. Y en este sentido es donde más errores he visto en los diferentes sitios donde podemos comprar texturas escaneadas. El mapa de desplazamiento idealmente debería ser un mapa de desplazamiento como mínimo en formato TIFF, es decir, para tener 16 bits de información y preferiblemente en formato EXR.
Sin embargo, no es suficiente con que el mapa esté en un formato TIFF. Si, por ejemplo, en el proceso de creación del mapa de desplazamiento, por la razón que sea, se han utilizado solo 8 bits, solo tendremos 256 escalones o alturas diferentes en el mapa de desplazamiento, y no importa si posteriormente lo guardamos en un EXAR o en un TIFF. Vamos a ver visiblemente cuando rendericemos nuestra textura escaloncitos en el desplazamiento. Y eso puede ser un problema. En el caso de las de Quixel Megascans nos ofrecen un EXAR donde tenemos el rango dinámico suficiente, o mejor dicho, la precisión suficiente para que no se note ningún tipo de artefacto visual. Y por lo tanto, pues en este sentido, las texturas de Megascans están muy bien. Luego también necesitamos como mínimo otras 2 texturas más. El mapa de normales, y aquí es importante destacar una cosa. Si nosotros hemos escaneado la textura mediante fotogrametría, el mapa de desplazamiento y el mapa de normales contienen la misma información. En el caso de desplazamiento, contiene la información de altura, que va a desplazar los píxeles, y en el caso del mapa de normales, se contiene la orientación de los píxeles en el modelo original, es decir, en el modelo escaneado. Por lo tanto, estos 2 mapas son exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Que el desplazamiento para producir el mismo efecto, o la misma resolución, o la misma precisión, requiere mucha calidad. Luego, a veces los podemos combinar, pero normalmente tenemos que elegir uno o el otro. Tener un desplazamiento de alta calidad y encima tener un mapa de normales no es algo que debamos hacer normalmente, ya que estaríamos exagerando el efecto, duplicando el efecto. Esto no siempre será así. Hay ocasiones donde el mapa de desplazamiento y el mapa de normales contienen información distinta, es decir, el mapa de desplazamiento contiene información de baja frecuencia, mientras que el mapa de normales contiene información de alta frecuencia. Pero en la mayoría de recursos escaneados no es así, son exactamente lo mismo. Y por último, el otro mapa que necesitamos es el mapa de roughness o de glossiness. A veces nos darán los dos, pero solo necesitamos uno. Son lo mismo, pero en una escala invertida. Por ejemplo, este displacement en JPEG no lo necesitamos, lo podemos borrar sin ningún tipo de problema y no lo debemos de utilizar. Mapas de desplazamiento en JPG son lo peor que podemos utilizar. Técnicamente hablando, lo ideal sería que nuestros mapas no tuvieran compresión. Si os fijáis, por ejemplo, este mapa de normales lo hemos descargado en formato JPEG. Podemos cambiar en Quixel la configuración de cómo queremos exportar nuestro contenido, pero a veces no tendremos más remedio que trabajar con mapas en JPEG. En el caso de texturas como estas, que parece que es un cemento estropeado o algo similar, no es muy importante, porque el impacto de la compresión, es decir, el impacto de tener algunos píxeles comprimidos, no va a ser muy perceptible, ya que es una textura muy ruidosa. Sin embargo, en ocasiones, cuando tenemos texturas muy limpias, como pues no sé, un tileado de una piscina, imaginaros que tiene líneas muy rectas, muy perfectamente definidas, trabajar con formatos de compresión en los mapas de normales puede ser problemático. Así que, técnicamente hablando, lo ideal sería no tener compresión en ninguno de los mapas. Pero, como se nota poco y ganamos mucho en el disco duro, la mayoría de las veces preferimos trabajar con este tipo de texturas. Por último, en muchas ocasiones, en material escaneado se nos proporcionará el mapa de Ambient Occlusion. El mapa de Ambient Occlusion representa la oclusión de este material. Lo que pasa es que este es un mapa que se hace con un criterio personal, es decir, no es un mapa objetivo, es un mapa completamente subjetivo. Aquí, por ejemplo, vemos que el radio de este Ambient Occlusion es bastante alto y no debemos utilizar Ambient Occlusion si utilizamos desplazamiento, ya que si usamos desplazamiento es el propio desplazamiento el que se va a encargar de generar estas sombras, de generar estas zonas de oclusión. Y cuando usamos mapas de normales, puede hacerse necesario el Ambient Occlusion, pero deberemos de decidir en qué medida, si al 50%, al 100%, etc. Estos son los mapas imprescindibles. A veces tendremos un montón más de mapas, esto no significa que los tengamos que usar. Mapas de cavidad, por ejemplo, mapas de curvatura, no son imprescindibles. Está bien tenerlos porque así si queremos podemos hacer cosas extras con el material, pero estos son los que vamos a usar el 99% de las veces. Bueno, ahora que ya hemos visto qué materiales necesitamos o qué texturas necesitamos, vamos a ver cómo configurarlas dentro de V-Ray.
Por comodidad yo voy a trabajar con una simple esfera y un HDRI de exteriores. De esta manera vamos a poder analizar o comparar diferentes materiales. Vamos a crear nuestro material. En el caso de V-Ray vamos a trabajar con materiales dieléctricos, porque en este caso es un cemento, y los dieléctricos tienen la reflectividad al 100%. Es importante que tengamos en cuenta que desde hace ya unos cuantos años, tener la reflectividad al 100% no tiene un impacto extraño o negativo sobre nuestro render debido a que disponemos de varias técnicas como pueden ser, por ejemplo, la opción de Glossy Fresnel que modula la reflectividad en función del glossiness o del roughness. Luego ya no es técnicamente necesario mapear los especulares. Si, por ejemplo, cuando compramos un material nos proporcionan el material de especular o el canal de especular, la textura especular, simplemente sabed que no es técnicamente necesario en los motores de render actuales. Y además, para poder utilizar con éxito el mapa de reflejos, el mapa de especulares, a menudo tenemos que sacrificar el efecto de Fresnel, cosa que en mi opinión no es interesante. Así que nosotros no vamos a utilizar mapas de especulares en estos ejemplos. Bien, primero necesitamos un albedo. Yo los voy a cargar primero como texturas de 3D Studio Max porque de esta manera me resulta más fácil arrastrar desde el disco duro, pero luego lo transformaremos todo en mapas de V-Ray. Lo haremos automáticamente dando a botón derecho con esta opción que tenemos aquí. Vamos a cargar nuestras texturas. Primero vamos a crear un material con mapa de normales, es decir, sin desplazamiento, que es lo más habitual, es lo que menos recursos consume, y luego veremos cómo hacer un material con desplazamientos. Para crear nuestro material con mapa de normales necesitamos estos tres canales: albedo, mapa de normales y podemos llegar a necesitar nuestro roughness. Y opcionalmente necesitaremos el mapa de ambient occlusion. Vamos a crearlo primero sin ambient occlusion y luego lo añadimos para que veáis la diferencia. Todos los mapas que no sean el albedo, técnicamente hablando, siempre que hayan sido escaneados y hayan sido creados con los criterios estándar, deben de ser mapas lineales, porque no son fotos, son datos técnicos. En el caso del mapa de normales contiene la orientación de las normales, en el caso del roughness contiene el roughness de los píxeles y en el caso de ambient occlusion contiene la oclusión de los píxeles. Y por lo tanto, todos estos mapas deberían de ser interpretados de forma lineal. Esto es algo que hace automáticamente V-Ray cuando, por ejemplo, conectamos un mapa de normales a V-Ray Normal Map, pero necesitamos que sean mapas especiales de V-Ray. Así que como no lo son, yo lo hago manualmente. Simplemente convertimos todo esto en lineal. Y ahora nuestro mapa de normales lo conectamos a través de nuestro V-Ray Normal Map y lo conectamos en el canal de bump. Importantísimo poner el bump al 100% para obtener un verdadero mapa de normales. Y para modular la intensidad lo haremos desde aquí. Y luego necesitamos nuestro mapa de roughness. Por defecto, V-Ray viene configurado como especular glossiness. Es muy sencillo, bajamos aquí donde pone BRDF y lo ponemos en roughness y ya está. Con esto ya tenemos un material PBR perfectamente configurado. Adicionalmente a esto, debido a que dentro del sistema de V-Ray tenemos una especie de híbrido entre specular glossiness y metallic roughness, lo que podemos hacer es modular la reflectividad base con el índice de refracción. 1.6 es un poco alto y quizás superficies más porosas como esta nos podemos permitir el lujo de bajar el índice de refracción. Incluso podemos desactivar la reflexión completamente con este parámetro de aquí. Yo le voy a poner 1,4, por ejemplo. Esto es una cosa que normalmente valoramos durante la fase de look dev, es decir, viendo cómo queda el material en el render. Pero con esto ya sería suficiente. Si ahora queremos transformar todos los mapas en mapas de V-Ray, añadimos nuestro objeto. Vamos a añadirlo aquí. Vamos a poner la cámara bien, que se me ha movido un poco. Vamos a poner la bolita en el centro. Y ahora podemos botón derecho y convertimos todos los mapas en mapas de V-Ray. Esto tiene bastantes ventajas. Podemos utilizar, por ejemplo, proyecciones triplanales a todos los inputs de nuestro bitmap. Podemos aplicar randomizer, una serie de cosas que son muy interesantes. En este caso, simplemente conectaremos el output de nuestra textura al input del mapping source y de esta manera, si yo decido tilear esta textura desde las opciones de tiling del V-Ray bitmap, se me tilean automáticamente todos los mapas que estén conectados. Bueno, en este caso el tileado lo estoy haciendo a través de un UV Xform, así que no me es necesario. Y ya tenemos nuestro material, vamos a aplicarlo a nuestra esfera de pruebas y vamos a hacer un render para ver qué obtenemos.
Y aquí tenemos nuestro resultado. Pero si nos fijamos bien, si prestamos atención, veremos que hay algo extraño con las sombras en este material. Se están proyectando sombras en la parte de arriba de nuestras imperfecciones. Pensad que ahora mismo las imperfecciones las está generando el mapa de normales, porque no tenemos desplazamiento. Y por lo tanto, cuando pasan este tipo de cosas, es debido a que el mapa de normales tiene un canal invertido. Hay dos motores para crear mapas de normales, OpenGL y DirectX, y si el motor que se ha utilizado para crear el mapa de normales no coincide con el que utiliza nuestro motor de render, tenemos este problema. En el caso de 3D Studio Max, por defecto, viene configurado con un sistema idéntico o prácticamente idéntico a DirectX, mientras que, por ejemplo, en el caso de Megascans, todas las texturas de normales están generadas para OpenGL. Por lo tanto, necesitamos especificarle en algún lugar a nuestro programa que este mapa de normales viene de otro sistema distinto. En este caso es tan sencillo como invertir el canal verde de nuestro V-Ray Normal Map. Y con esto ya vamos a conseguir una correcta representación de las normales en nuestro motor DirectX. Voy a exagerar un poquito el mapa de normales. Esto no es algo que debamos hacer normalmente, porque si está bien hecho el mapa de normales, las normales al 100% deben de corresponderse con la superficie original. Yo lo voy a hacer simplemente para que se pueda ver un poco mejor en el render. Voy a hacer otro render para que podamos comparar los resultados. Ya tenemos los dos renders hechos, he repetido el original para que lo tuviéramos con la misma cantidad de mapa de normales y aquí, como podéis ver, pues se aprecia perfectamente la diferencia entre tenerlo mal configurado, las sombras se proyectan en la parte de arriba, mientras que el sol está arriba a la derecha, y haberlo hecho correctamente donde ya la proyección de sombras es la adecuada. Esto es importantísimo y a veces es difícil de diagnosticar visualmente, ¿no? Porque al principio aquí es muy básico porque estamos en una esfera en el exterior con un sol, pero igual en un interior no se ve tan sencillo. De manera que una cosa que podemos hacer es compararlo con el resultado con desplazamiento. El desplazamiento no tiene ningún tipo de lugar a dudas, es un desplazamiento en la dirección de altura nada más y por lo tanto es imposible que haya una confusión como esta. Así que lo que podemos hacer es hacer un material con desplazamiento y comparar las normales para ver si hemos acertado o no. Ya os digo que en la mayoría de los assets de las webs que hemos analizado hay que invertir el canal verde. Bien, ya sabemos cómo crear un material normalito, un material PBR. Como veis, funciona correctamente y así en la parte frontal se ve bien, el relieve se ve bien, pero cuando nos vamos a los bordes es cuando empezamos a ver el efecto pegatina, que se nota que esto es un mapa de normales. Os he mostrado en el canal una técnica híbrida, intermedia entre desplazamiento y mapa de normales, con un mapa OSL que podéis mirar. Es una técnica que funciona bastante bien, pero tenemos que tener en cuenta que es bastante lenta de renderizar, por lo menos en V-Ray. La única ventaja que plantea, o la más importante, es el ahorro de memoria, que como vais a ver cuando empecemos a utilizar mapas de desplazamiento, es una cuestión importante. Bien, ¿qué pasaría si nosotros ahora queremos añadirle a nuestro material Ambient Occlusion? Quizás pues porque nos parece que esas sombras no están lo suficientemente definidas, porque solamente estamos modificando las normales. Bueno, es muy sencillo. En el caso de V-Ray, yo recomiendo utilizar la propia textura de V-Ray, Comtext. Si queréis podéis usar un Composite o si queréis podéis usar otras herramientas, pero la de Comtext me parece que es perfecta para esto. Nos permite hacer una simple operación de multiplicar, y lo que queremos aquí conseguir precisamente es eso. Queremos multiplicar las zonas oscuras o la información de los píxeles sobre la información de nuestra textura. Y esto va a oscurecer los píxeles oscuros de nuestro Ambient Occlusion. Vamos a interpretarlo también de forma lineal y lo vamos a conectar aquí. Ahora mismo, al 100%, sería un efecto bastante agresivo que va a oscurecer significativamente nuestra textura. Y algunos artistas prefieren utilizar este efecto en un porcentaje menor, pues por ejemplo al 50%. Esto ya es muy personal, lo tendréis que decidir vosotros. Vamos a hacer un render y vamos a comparar los resultados. Yo de momento lo voy a dejar al 100%, porque así en el ejemplo se va a entender mejor el cambio que implica introducir el Ambient Occlusion. Bueno, ya tenemos el resultado, vamos a compararlo con nuestro resultado sin Ambient Occlusion y como veis lo que ocurre básicamente es que se nos oscurece nuestra textura. Si nos concentramos en nuestro Diffuse Filter, veréis que estamos oscureciendo todas aquellas zonas de oclusión que están definidas
por el ambient occlusion. Y esto en ocasiones, cuando no tenemos desplazamientos, nos puede ayudar a darle un look un poco más creíble, un poco más realista a nuestra textura. No es imprescindible y aquí ya entrará en juego el criterio personal de cada uno de vosotros, que tendrá que decidir, oye, cuándo quiero ambient occlusion y cuándo no quiero ambient occlusion. Bien, ahora que ya hemos visto cómo crear una textura PBR con recursos escaneados utilizando mapas de normales, vamos a reproducir algo similar, pero con mapas de desplazamiento. Voy a duplicar este material. Si tenemos mapas de desplazamiento, honestamente, no necesitamos en absoluto nuestro ambient occlusion, así que lo voy a borrar completamente. Y en realidad tampoco necesitaríamos nuestro mapa de normales. Ahora veremos un caso intermedio donde quizá podemos combinar ambos criterios, pero en principio, si tenemos un desplazamiento y configuramos la calidad del desplazamiento al máximo, no sería necesario. Y vamos a importarnos nuestro mapa de desplazamiento. Siempre que trabajemos con mapas de desplazamiento es importante recordar que usaremos la textura de mayor profundidad. Si el fabricante nos proporciona un EXR, un TIFF y un JPEG, siempre usaremos nuestro EXR. Si nos proporcionan un TIFF y un JPEG, siempre usaremos el TIFF. Y JPEG honestamente no deberíamos de utilizar nunca como mapas de desplazamiento. Bien, vamos a cargar nuestro mapa de desplazamiento en formato de 32 bits. Este mapa, por supuesto, debe ser interpretado de forma lineal, aunque por defecto el V-Ray Bitmap ya hace este cálculo por nosotros. Y tenemos varias maneras de trabajar con desplazamientos. La primera es conectar el desplazamiento directamente al desplazamiento de nuestro material. Cuando hacemos esto, tendremos actualmente un desplazamiento. Vamos a hacer un render interactivo para que lo podamos ver. Y aquí tendríamos este resultado con el mapa de desplazamiento. ¿Cuál es el problema de utilizar el mapa de desplazamiento en la pestaña de desplazamiento de nuestro material? Pues que la manera de controlar su intensidad, como veis ahora yo creo que aquí está un poco exagerado, es demasiado este desplazamiento, pues es a través de una de dos opciones. O bien vamos aquí a las opciones de desplazamiento y le bajamos la cantidad, con lo cual estaríamos reduciendo el desplazamiento, como ya podéis ver aquí en el ejemplo. O bien podemos hacerlo también yendo al output de la textura. Por ejemplo, venimos aquí en el output de la textura y reducimos su output, no sé, a 0,25 por ejemplo. El problema es que no es tan sencillo controlar el desfase. Como veis, la textura se infla, es decir, se mueve, se desplaza en la dirección del desplazamiento. Los desplazamientos, por defecto, nos interesa que tengan el punto medio en el gris neutro, es decir, que cuando tengamos una textura de color gris no se desplace ni hacia arriba ni hacia abajo. Cuando tengamos un color del gris para arriba se desplace hacia arriba y del gris para abajo se desplace hacia abajo. Pero por defecto en los desplazamientos de V-Ray no ocurre esto. Todos los píxeles que tengan un valor mayor a 0 se desplazan hacia arriba. Esto puede ser muy molesto, especialmente si tenemos una superficie en nuestro proyecto que la hemos puesto en su cota correspondiente, porque cuando apliquemos el desplazamiento se va a mover hacia arriba demasiado. Para evitar esto y para tener un control más fino sobre nuestro desplazamiento, lo mejor es aplicar un modificador de desplazamiento a cada geometría. Si quisiéramos controlar la intensidad o modular el desplazamiento de todos los desplazamientos que no tienen modificador, lo podemos hacer directamente desde la pestaña de render en las opciones de settings donde pone default displacement. Como veis, por defecto el desplazamiento viene marcado con una calidad bastante alta, aunque nos parezca que no, son 4 píxeles el tamaño de los polígonos, y una cantidad de 1. Esta cantidad de 1 no atiende a medidas reales, 1 es un multiplicador, ¿vale? Y de hecho 1 corresponde a aproximadamente unos 15 centímetros, para que os hagáis una idea. Si ponemos 0,5 serían unos 7 centímetros para los píxeles que sean de color blanco. Es un multiplicador, no es un valor absoluto de desplazamiento. Como esto no es interesante, al menos en mi opinión, porque nos interesará tener zonas con desplazamientos de mayor calidad, zonas que se verán muy lejos igual con desplazamientos de menor calidad, creo que es mejor manipular los desplazamientos de forma individual a través del modificador. Así que añadimos nuestro V-Ray Displacement Mod y a partir de este punto las opciones de este modificador sobreescriben a las opciones del propio V-Ray. Normalmente trabajaremos siempre con 3D Mapping, ya os he hablado en diferentes de mis vídeos de los distintos tipos de desplazamiento, honestamente siempre trabajaremos con 3D Mapping. Y aquí podemos hacer dos cosas. Si queremos, por ejemplo, guardar este material en nuestra librería y queremos que esto quede guardado junto con el material, normalmente lo más interesante es marcar esta casilla que tenemos aquí, es decir,
que se utilice como mapa de desplazamiento la textura conectada al canal de desplazamiento. Si quitamos esta opción, lo que haríamos es especificar manualmente la textura en este punto de aquí. Así que es más práctico dejarlo marcado y automáticamente él leerá esta textura y la aplicará al modificador de desplazamiento. Así que aquí ya deberíamos de tenerlo todo al 100% porque vamos a controlar el desplazamiento desde el modificador. Las opciones más importantes, que ya las he discutido en varias ocasiones con vosotros en el canal, son la cantidad. En el caso de los assets de Megascans es muy variable y esto es una de las cosas que no me gustan de algunas librerías, que no tienen un criterio sólido, uniforme, sino que igual han ido cambiando de criterio a lo largo de los años y esto implica que hay texturas con un criterio y texturas con otro criterio. Pero bueno, al final siempre tendremos que evaluarlo visualmente. Pero en el caso de la mayoría de las de Megascan suelen ser algo entre 4 o 5 centímetros y para que los valores inferiores al gris medio vayan hacia abajo, pondremos aquí el inverso en la mitad, es decir, le diremos que haya un desfase de menos 2,5 y que en total sean 5 centímetros. Luego ahora mismo nuestra textura es de menos 2,5 a más 2,5, siendo el blanco 2,5 y el negro menos 2,5. Si tuviéramos mapas de desplazamiento con valores negativos, entonces sería distinto. Aquí manipularíamos el mínimo y el máximo, pero no suele ser el caso en la mayoría de las texturas que compramos. Y luego tenemos otro parámetro muy importante que define la calidad del desplazamiento, que por defecto viene en 4. Ahora mismo estamos trabajando con texturas de 8K, la esfera llena la pantalla y vamos a hacer renders de alta resolución, de 3000 x 3000, por lo que el consumo de memoria de estos desplazamientos va a ser extremadamente alto. Ahora lo veremos y ahora lo compararemos. Vamos a dejarlo en el defecto que viene como 4 y vamos a hacer un render. Ya tenemos nuestro render completado, es bastante rápido, los desplazamientos en V-Ray se renderizan bastante rápido, pero son lentos de precalcular y consumen mucha memoria, y esto es donde tendremos que tener cuidado. Si os fijáis, por ejemplo, esta textura es un único material que tiene un solo mapa de desplazamiento, ya nos está consumiendo la escena 12 GB de RAM. Yo en esta máquina tengo 128, así que no me preocuparía, pero es una cosa que en cuanto empecemos a meter muchos desplazamientos podría suponer un gran problema. Si analizamos la cantidad de polígonos que ha generado este desplazamiento, aquí veremos que tenemos un montón, tenemos exactamente 14 millones, casi 15 millones de polígonos que se han tenido que generar para poder desplazar este modelo con este nivel de calidad, que no es el más alto, es decir, 4 píxeles serían la unidad mínima de cada polígono. Y queda de esta manera. Ahora sí que sería relativamente sencillo comparar a través de nuestro Bump Normals si los mapas de normales están o no correctos, es decir, aquí no hay mapas de normales en este render, es solamente el desplazamiento, y por lo tanto, si lo comparamos con los resultados que obteníamos previamente, aquí claramente vemos que hay una diferencia. Pues aquí sabemos que el mapa de normales está incorrecto, mientras que aquí veremos que tiene la misma orientación y por lo tanto sabemos que el mapa de normales está correcto cuando invertimos el canal verde. Bien, ¿qué consideraciones tenemos que tener en cuenta al usar desplazamientos? Pues la calidad, es decir, lo más importante va a ser cuánta calidad nos vamos a poder permitir en función de los recursos disponibles en nuestra máquina. Voy a elevar la calidad de este desplazamiento al máximo para que tengáis una idea del impacto que tiene sobre nuestro rendimiento. Para elevar la calidad de nuestro mapa de desplazamiento al máximo, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a disminuir el edge length a 1. Por debajo de 1 yo creo honestamente que es una auténtica locura. Sería que cada píxel de pantalla tenga más de un polígono. Visualmente no se va a notar o se va a notar nada más que para gente que se analice las imágenes al 8000 x 8000 y el impacto que tenemos es muy alto sobre el rendimiento. Hay algunas opciones que podemos tener en cuenta a la hora de trabajar con desplazamientos que nos pueden ayudar a mejorar un poco el consumo de memoria, que son estas tres opciones que tenemos aquí. Todas estas opciones, las tres, aceleran el tiempo de render a costa de consumir más memoria. Así que, por ejemplo, si queremos, podemos desactivar el preteselado de la geometría, consumirá mucha menos memoria, pero tardará muchísimo más en renderizarse el desplazamiento. Y cuando digo muchísimo más, es muchísimo, 4 o 5 veces más. Por lo tanto, si nos lo podemos permitir, es una cosa que normalmente debe de estar marcada. El cache normals no tiene un impacto tan grande, pero sí que puede acelerar un poquito los tiempos de render. Así que si vemos que vamos sobrados de memoria, podemos activar esta opción y también aceleraremos brevemente el tiempo de render.
Y por último, en las opciones de nuestro motor de render, tenemos una opción aquí en Settings que se llama Conserve Memory, que puede ser útil para mejorar un poco el rendimiento en memoria a costa, nuevamente, de tardar más el render. Mi recomendación es que no modifiquéis mucho estos parámetros y que si tenéis unos recursos limitados, pongamos 64 GB de memoria, tratéis de configurar vuestros desplazamientos para que entren dentro de ese budget de memoria. Vamos a renderizarlo con esta calidad para poderlo comparar con el resultado anterior. Y aquí tenemos el resultado. Como veis, en cuanto a tiempos de render, prácticamente no hay ninguna diferencia. Este render nos ha tardado 44 segundos y el anterior nos había tardado 41 segundos. O sea que la carga poligonal extra no tiene un impacto grande sobre los tiempos de render. Pero si prestamos atención ahora a la cantidad, por ejemplo, de memoria que hemos consumido, ya estamos en 55 GB para una sola textura. Es una textura de 8K, es una textura con mucho detalle y le hemos puesto un nivel de calidad muy alto. Y además, pues la subdivisión de triángulos que tenemos aquí ya es estratosférica, son 200 y pico, sí, son 236 millones frente a los 16 y pico millones que teníamos antes, o no recuerdo exactamente el número. Pero como veis, esto es una diferencia enorme. Luego los tiempos de precálculo, es decir, los tiempos de teselado previos al render también se incrementan. Comento esto porque a veces veo, por ejemplo, a mis estudiantes que ven, claro, en la bolita de muestras de la página web donde han comprado el recurso y quieren conseguir ese nivel de calidad, y tenemos que tener en cuenta que ese nivel de calidad se ha renderizado para la muestra, para el previo, y que si luego nosotros tenemos un proyecto complejo donde hay cientos de assets, donde tenemos igual pues varias viviendas, árboles y un montón de materiales, y no tenemos recursos suficientes, no nos podemos permitir esos niveles de calidad. Siempre se puede optimizar una escena, y ese quizás es un tema para otro vídeo, pero tenemos una cantidad limitada de recursos. Vamos a compararlo con el resultado anterior y, como veis, en realidad esta calidad extra, que supone un incremento de consumo de memoria brutal, tampoco supone visualmente tanta diferencia. Sí es verdad que tenemos mayor precisión en el cálculo. El de la derecha es el bueno, por así decirlo, el de mayor calidad, y el de la izquierda es el de una calidad con 4, ¿no? Lo que más nos puede interesar es ver quizá los bordes, que es donde más se suele notar este tipo de cosas, pero como veis, la diferencia es muy, muy, muy pequeña. Así que mi primera recomendación cuando trabajéis con desplazamientos es que intentéis encontrar un compromiso entre la calidad y el rendimiento. Vamos a llevarlo un poco más allá. Voy a intentar ahora renderizar tal vez con 8 para ver un poco la diferencia, que ahí ya creo que sí que se va a empezar a notar. Vamos a ponerle mucha menos calidad. Vamos a irnos de 1 a 8, por ejemplo. Y vamos a renderizar para hacer esta comparativa. Y aquí, como veis, los tiempos de render han sido nuevamente muy similares, 40 segundos. Pero si analizamos, por ejemplo, la cantidad de triángulos necesarios para subdividir esta geometría, pues son muchos menos de 4 millones en comparación con los 300 y pico millones que teníamos antes. Y luego también el consumo de memoria, por supuesto, es mucho menor. Aquí no solamente estamos viendo el consumo de memoria del desplazamiento, es el consumo de memoria total, pero es significativo ver cómo cambia. La diferencia es de casi 40 GB o 45 GB entre estos dos renders que hemos hecho previamente. El que teníamos aquí estaba consumiendo 45 GB más que el que tenemos a la derecha. Entonces lo que hay que valorar ahora es si merece la pena. Es decir, obviamente se ve mucho mejor. Si hacemos un análisis exhaustivo, vemos unas sombras mucho más definidas. Aquí empezamos a ver triangulación. Y por supuesto, pues si esto fuera un material muy importante, si fueran unos ladrillos que vamos a ver en primer plano, pues oye, igual sí que tienen que ir con ese nivel de calidad, pero tal vez no es necesario que tengamos este nivel de calidad para todos nuestros desplazamientos. Como veis, lo que pasa es que perdemos definición, y al perder definición perdemos detalle en las sombras. Y aquí es donde quizás se puede combinar esto o bien con un mapa de ambient occlusion o bien con un mapa de normales. Hasta ahora no estamos utilizando ningún mapa de normales. Vamos a introducirlo, lo voy a introducir al máximo para que veamos lo que ocurre, y quizás ahí es donde podemos empezar a modular la calidad de nuestro material, introduciendo brevemente nuestro mapa de normales. Así que simplemente vamos a venir aquí y vamos a conectar el mapa de normales. Normalmente cuando tengo un mapa de desplazamiento, a mí personalmente no me gusta trabajar con el mapa de normales al 100%, pero yo lo voy a dejar al máximo para que podamos verlo y luego si tenemos que bajarlo podamos decidir en qué punto. Pensad que cuando empezamos a sacrificar calidad en nuestro mapa de desplazamiento, es decir, ahora le hemos puesto 8 a Light Length, lo que significa que por cada 8 píxeles en pantalla
tenemos una unidad de detalle, un polígono. Entonces ahora sí que tenemos mucho más detalle en el mapa de normales que en el mapa de desplazamiento. Es decir, aquí hay mucha más información de más alta frecuencia de la que tenemos aquí. Y por lo tanto, en estos casos sí que puede ser interesante combinar ambos mapas. Pero cuando trabajemos con desplazamientos con un edge length de 1, normalmente, esto ya dependerá mucho de cómo estén creados estos mapas, pero normalmente no necesitamos el mapa de normales. Vamos a ver la diferencia para que podamos comparar los resultados. Y esto es lo que obtendremos. Lo que tenemos aquí a la derecha es lo que obtenemos con un mapa de desplazamiento de baja calidad, de 8 píxeles por cada unidad de polígono, frente a lo que teníamos antes con la máxima calidad posible. Obviamente hay una gran diferencia, es decir, el mapa de normales ha exagerado notablemente los problemas, o mejor dicho, las hendiduras, pero a cambio nos ha definido mucho mejor las sombras. Es decir, ahora mismo a nivel de sombreado se parecen mucho más las dos imágenes. A mí personalmente esto me parece un poco agresivo, un poco exagerado, aunque a veces puede ser lo que buscamos, y entonces aquí es donde yo os recomendaría empezar a modular la intensidad, es decir, empezar aquí a bajar la intensidad de nuestro mapa de normales. Tal vez lo podemos bajar a un 30%, por ejemplo. Voy a repetir el render y ahora os muestro la diferencia. Y este sería nuestro resultado. Primero lo vamos a comparar con el render de referencia, es decir, con el desplazamiento de máxima calidad que tenemos. Como veis, sigue habiendo diferencias, obviamente, pero son muy pequeñas. Y vamos a compararlo también con el resultado que teníamos cuando empezábamos a subir el edge length, pero sin nuestro mapa de normales. Como veis, bueno, es un punto intermedio, es decir, vamos a combinar ambos mapas en la medida en la que los necesitamos para intentar acercarnos lo máximo posible a nuestro render de referencia que tiene la máxima calidad en el desplazamiento. Honestamente, nosotros lo notamos aquí porque estamos haciendo un render a 3000 por 3000 de una esfera que tenemos enfrente de la cara. Pero claro, cuando estemos hablando de un objeto que esté de fondo o un objeto que esté en un muro, esto va a ser prácticamente imperceptible. Con esto lo que pretendo es no solo que veamos cómo se usan los mapas para generar un mapa PBR, sino que también entendamos que no siempre se trata de subir todos los parámetros al máximo, sino que hay que trabajar en encontrar un equilibrio entre unos y otros. Por último, una cosa que podríamos hacer es procesar nuestros mapas de desplazamiento y de normales en herramientas como pueden ser System Designer para que cada uno contenga frecuencias distintas de detalles. Es decir, podemos coger el mapa de desplazamiento, reducir su definición para que el desplazamiento tenga detalles de menor frecuencia y esos detalles que hemos perdido extraerlos en forma de un mapa de normales. Y esta combinación quizás sería la que mejor resultados nos daría, pero requiere un procesamiento extra que yo creo que no vamos a cubrir en este vídeo porque ya se está extendiendo demasiado. Vamos a hacer un par de ejemplos más con materiales de distintos sitios y con eso yo creo que podemos dar por concluido este vídeo. Antes de continuar vamos a analizar algunos ejemplos de texturas que no están tan bien para que podamos aprender a diferenciarlas y a tomar decisiones en base a esto. Aquí tenemos una textura donde tenemos una fotografía y claramente ya podemos ver el primer problema. Se trata de una fotografía sin polarización cruzada que incluye fuentes de luz, es decir, tenemos aquí luz y sombras, y tampoco se ha debido de utilizar un flash desde el ángulo de cámara, ya que la luz no es capaz de llegar a las zonas internas que tenemos aquí. Por lo tanto, esto ya no se puede considerar un albedo correcto. Aquí tenemos el problema de que parte de la información de reflejos, luminosidades y sombras está presente en la imagen y por lo tanto esto ya nunca va a quedar bien. A veces lo que hacen los desarrolladores de texturas es que corrigen el albedo de esta manera, o lo intentan, mejor dicho, porque esto, en mi opinión, es una chapuza, y obtienen resultados pues como estos, donde pues mediante cierto procesamiento que se hace a través de diferentes herramientas, hay algunas incluso gratuitas, Unity desarrolló una serie de herramientas y tienen una gratuita, y aquellos de vosotros que tengáis, por ejemplo, Metashape, porque hacéis fotogrametría, también hay una herramienta de lighting gratuita incluida con el programa. Sin embargo, estos resultados no suelen ser muy buenos y siempre nos va a quedar mal. Luego, bueno, aquí podemos ver en el previo ya cómo nos va a quedar la textura. No es un buen resultado, no se puede comparar con lo que hemos visto hace un momento con el caso de Quixel Megascans. Luego, normalmente cuando se trata de una textura de baja calidad, veremos este tipo de cosas que estamos viendo aquí. El mapa de desplazamiento ha sido extraído de la propia fotografía, es decir, esto no ha sido escaneado. Esto ha sido creado a partir de la foto, lo cual significa que si había una zona más luminosa, no debido a que el material tiene que estar más elevado, sino a que le daba más luz o a que tiene un color más alto, en el desplazamiento se va a ver más arriba y por lo tanto esto no tiene por qué ser correcto.
Es una manera de, pues, de dar el pego, como se suele decir, ¿no? De que parezca un poco más realista, pero que normalmente no deberíamos de hacer. Y luego veremos también los mapas de glossiness. Los mapas de glossiness son prácticamente imposibles de escanear debido a una serie de problemas técnicos. La mayoría de las veces los mapas de glossiness los creamos a mano, es decir, no se escanean, sino que se crean a mano. Hay veces que igual podemos escanear o intentar escanear una referencia del mapa de glossiness, pero normalmente se crean a mano. Y bueno, en este caso se ha creado a mano, pero como la textura de albedo ya tiene un montón de problemas, nuestra textura de glossiness también va a tener un montón de problemas. El mapa de normales de todas las que tenemos aquí es la que mejor pinta tiene. No sé si es porque ha recibido un tratamiento posterior o lo que sea, pero esta no se ve mal del todo. Entonces, si intentamos crear un material con esta textura, incluso aunque sigamos todos los criterios que os he mostrado antes, va a ser un desastre. Voy a crear el material para que podamos ver cómo quedaría cuando los recursos no son de buena calidad. Aquí podemos ver el resultado. He intentado darle la máxima calidad al desplazamiento, es decir, he intentado que tenga lo mejor posible y aún así, pues esto es lo que podemos obtener. Como veis, esto dista mucho de la calidad que nosotros estamos esperando obtener de un material de alta definición. Y por lo tanto, pues bueno, mi recomendación es que no usemos estas texturas si lo podemos evitar. Si nos vemos forzados a obligarlas porque es la única que encontramos que se parece a la que tenemos que usar, pues intentad pues no poner muy fuerte el desplazamiento, ponerlas en el fondo, etcétera, ¿vale? Como veis, no es una textura de buena calidad. Vamos a analizar otra textura que tampoco tiene muy buena calidad. No voy a decir los sitios porque no quiero hacerlo, o sea, no creo que sea algo positivo. Vosotros mismos ya tenéis los criterios para decidir qué texturas son buenas y qué texturas no lo son, si habéis comprendido los conceptos de este vídeo. Vamos a ver en este caso que tenemos, que nos hemos descargado. Tenemos una textura que tiene un albedo. El albedo no tiene mala pinta así a simple vista, aunque si nos acercamos bien ya vamos a empezar a ver algunos problemas, ¿no? Se empiezan a ver un poco artefactos, recortes extraños. Esto no sé muy bien por qué ocurre, lo he visto ya en varias texturas. Imagino que son quizás texturas creadas con algún procedimiento como de scattering y han recortado los elementos. No lo tengo muy claro, pero la verdad es que es bastante extraño, ¿no? El resultado que se puede ver aquí. Vemos que hay sombras, vemos que se ha utilizado algún proceso de lighting, algún tipo de lighting no muy eficiente, porque aquí vemos un montón de pegotes de colores. Bueno, esto es probable que se camufle. Si el resto de canales están bien, esta información en el albedo tampoco es tan importante, porque en cuanto tengamos el desplazamiento y le empiece a dar el sol, haya sombras, la mayoría de estos problemillas se van a camuflar. Pero ya partimos de un punto donde tenemos problemas. Aquí hay una serie de cosas que directamente no están bien. Vamos a analizar el resto de canales. Tenemos un canal de desplazamiento. Tenemos en este caso un desplazamiento en PNG y un desplazamiento en EXR, lo cual es interesante. En principio deberíamos usar siempre el de EXR. Y aquí vemos que en principio está todo bien. Vamos a ir viendo. Parece que esto es una superficie escaneada. Luego tenemos el mapa de normales. El mapa de normales, bueno, pues también tiene buena pinta, al margen de estos artefactos extraños que también los hemos visto en el diffuse. Y bueno, no sé si esto es una superficie escaneada, veo aquí una serie de cosas que me hacen pensar que quizás no se ha escaneado con la mayor resolución posible. Una serie de artefactos típicos de cuando la geometría base no tiene mucha definición. Pero bueno, en principio parece que está todo bien. Y luego tenemos algunos canales más, el canal de roughness, por ejemplo, aquí lo tenemos. Bueno, pues también parece apropiado. Y vamos a recrear esta textura en 3D Studio a ver cuál sería el resultado que obtenemos. Bueno, ya se está renderizando la textura. En principio está bien, pero hay una serie de cosas que me han llamado la atención, una serie de problemas que me han llamado la atención, que ya se pueden ver en el diffuse. Aquí podemos ver un problema como de pixelado. Aquí también se puede ver. Se va a ver mucho mejor en el canal de normales, ¿veis? Aquí se aprecia perfectamente el error que tenemos y es que visualmente se ven tanto los escalones de altura como los artefactos de compresión. Esto me resulta muy sorprendente porque al principio pensé que quizás me había equivocado y había seleccionado por error el desplazamiento en formato JPEG, pero en este caso estoy cargando el desplazamiento en EXR. Como veis, que tengamos un desplazamiento en EXR no significa que esté bien, es decir, si ya se ha comprimido previamente el mapa o se ha exportado mal, da igual donde lo guardemos, vamos a tener esta problemática. ¿Vale? Entonces no sé si es quizás debido a que pues, esta textura la he descargado mal, pero en principio
hemos hecho todo correctamente, hemos descargado la textura del sitio correspondiente y esto es lo que tenemos. Bueno, indiferentemente me sirve para explicaros un poco qué pasa si a la hora de usar un mapa de desplazamiento utilizamos un mapa de desplazamiento de 8 bits con compresión. Vamos a obtener este tipo de resultados. Vamos a tener los escalones visibles en nuestra textura. Bueno, igual si es una textura que no es muy importante no pasa nada, la podemos dejar así, pero evidentemente esto no es una textura de la máxima calidad. Como veis, el albedo, aunque tenía esos problemillas que hemos visto al analizar la textura, pues se camuflan bastante bien y bueno, no queda mal del todo, aunque estas piedras, por ejemplo, que tenían como ese relieve tan exagerado, que parecían como recortadas sobre la textura, pues siempre van a tener estos problemas en los laterales porque los desplazamientos solamente tienen un canal de profundidad. Hay otro tipo de desplazamientos especiales, Vector Displacement, donde podríamos tener 3 ejes, pero la mayoría de las texturas se escanean con un desplazamiento estándar. Y como podéis ver, pues bueno, es una textura que nos podría servir, pero ya hemos aprendido a identificar algunas de las problemáticas más comunes cuando compramos texturas escaneadas. Por último, os voy a mostrar algunos resultados, voy a renderizar 4 o 5 texturas más para que podáis ver los resultados de diferentes tipos de materiales y con eso concluimos el vídeo. He renderizado algunos materiales de ejemplo, como veis todos son muy sencillos, la versión con desplazamiento, la mayoría de ellos son de Megascans o de Textures.com porque son las librerías que yo suelo utilizar con más frecuencia y vamos a ver cómo son estos renders. Vamos a ver que tienen bastante buena calidad, son texturas todas de 8K o de 4K en algún caso, pero lo que podemos ver aquí es que estos renders tienen muy buena calidad, los materiales se tienen que ver bien con tan solo estos 3 canales, es decir, si el desplazamiento está bien, el albedo está bien y el roughness está bien, normalmente ya es suficiente para conseguir un buen material. Hay algunos casos, como por ejemplo hierbas pequeñitas o césped o cosas por el estilo, que son muy difíciles de escanear porque tienen formas muy complejas y por lo tanto es normal que materiales que tengan ese tipo de cosas pues no se vean tan bien o se vean un poquito más distorsionados, etc. Pero en general cualquier tipo de material, incluso materiales con relativamente poco relieve, como puede ser por ejemplo este parqué, pues se ve muy bien. Caso aparte serían materiales donde no hay nada de relieve, por ejemplo si tenemos una plancha de mármol, escanearla mediante fotogrametría no tiene absolutamente ningún sentido porque no hay relieve que escanear, es una superficie pulida y ahí con una buena fotografía, con polarización cruzada, eso sí, para eliminar los reflejos, ya tendríamos suficiente y pues podríamos pensar en quizás las imperfecciones o las irregularidades del material. Aquí esta, por ejemplo, es de Exorbitart, que también pues así podéis ver qué nivel de calidad nos ofrecen en ese site. Está bastante bien, la verdad. En general, todas las que he descargado siempre desde Megascans, Texture.com, la verdad es que tienen una calidad bastante consistente y bastante alta. Y por lo tanto, pues si puedo encontrar allí la textura que me interesa, es donde suelo recurrir con mayor frecuencia. No obstante, hay muchos otros sitios, probablemente algunos que yo ni siquiera conozco, pero lo importante es que entendáis qué es lo que determina que una textura esté bien y podáis elegir vosotros mismos cuándo merece la pena o no merece la pena utilizar dicho material. Espero que con este vídeo, sobre todo aquellos que quizás teníais dudas relacionadas con esto, los que estáis empezando, hayáis podido aclararlas y os haya servido para aprender algo. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.